Muy buenas, gente de YouTube. Esta vez les traigo un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hablar sobre posiblemente la mayor teoría que he creado hasta el momento y que lo voy a recopilar en un documental en 2 partes. Pero como va a ser demasiado largo, no lo podré hacer yo solo, así que tengo un invitado especial y démosle la bienvenida otra vez al pinche furro, a mi gran amigo Bash64. Hola, mi nombre es Bash y es un placer otra vez participar en este canal. Agradezco mucho a Argin Pit que me haya invitado de nuevo y pues espero que les guste mucho. Denle like, suscríbanse y pues también suscríbanse a mi canal, ¿no? Por favor, ya que estamos, disfruten el video. Como ustedes sabrán, la mayoría de mis videos se enfocan en desenvolver la historia de la saga de videojuegos de The Heath, así como contar distintas teorías sobre misterios sin resolver y curiosidades. Sin embargo, poco hemos hablado de la historia que se encuentra frente a nuestras narices y que ha sido uno de los puntos más llamativos del juego, y que irónicamente no se habla mucho. Nos referimos a los escenarios de las distintas misiones que se encuentran repartidas en 8 etapas en The Heath Zombie Warfare, o en 5 en el caso de The Heath original. Estos escenarios, además de embellecer las misiones, nos dan una idea de lo que la población hacía antes del día del juicio, así como pistas de lo que sucedió a sus habitantes y al lugar después de liberado el apocalipsis. Debido a que últimamente han agregado misiones y escenarios nuevos a las etapas ya existentes, además de inspirarme en videos similares en otros juegos, he decidido traerles a este canal una serie de mini documentales donde analizaremos los escenarios de cada una de las etapas, iniciando con el video con la etapa 1 de The Heath Zombie Warfare. La etapa 1 consiste en un pequeño pueblo rural rodeado de una formación de bosques, llamado Liberty. Esto basándonos en el nombre escrito en un muro a la entrada del pueblo. A primera vista podemos notar que este sitio, mayormente agrícola, no tiene muchos puntos de interés, siendo lo más relevante es un supermercado, varias iglesias con cementerios que denotan una gran religiosidad en el pueblo, una granja de maíz, un taller mecánico y un local de comida rápida famosa que ya todos conocemos. A juzgar por las pocas casas que nos encontramos en esta área, es fácil intuir que la población residente era muy poca. A pesar de sus limitantes, este pueblo era importante a inicios del apocalipsis y fue el foco de interés de muchos sobrevivientes debido a 2 razones principales. La primera razón se debe al único recurso que se trabajaba en la única industria del pueblo, el combustible. En un almacén a la entrada del pueblo, no muy lejos del taller mecánico de Joe, se encuentra un depósito enorme de barriles de combustible, el cual ha sido saqueado varias veces por distintos grupos. Debido al caos inicial, algunos de ellos que posiblemente no sujetaron bien estos barriles, los han tirado y abandonado a lo largo del pueblo, lo que pudo haber sido la causa principal de accidentes automovilísticos. La segunda razón se debe a que en este pueblo se intentó llevar a cabo una zona de rescate como se ve en el viejo letrero de la misión 5 y la radio perteneciente a la IF que colocaron en las afueras del restaurante de comida rápida, lo que sería otra explicación del por qué tras el inicio de la pandemia hubo un considerable flujo de personas y vehículos en este pueblo. Lo que pasó con los sobrevivientes y si la evacuación fue un éxito no está del todo claro, ya que aunque no hay muchos zombies en la zona, el ejército bombardeó el sitio de manera brutal, dejando cráteres enormes en el centro del poblado y dañando gravemente a las iglesias, lo cual puede indicar que las cosas no fueron tan bien como esperaban. Tras la caída de la ciudad de Lamos por parte de los merodeadores, varios grupos pequeños de esta banda empezaron a saquear pueblos vecinos y a escribir falsos mensajes de un posible refugio en la ciudad, con el fin de atraer a sobrevivientes desesperados y obtener sus recursos a la fuerza. El problema es que no contaban con que aún habían residentes en el pueblo como el mecánico Joe, Redneck y el sheriff Bill, que se atrincheraron fuertemente en el taller,
además de otros sobrevivientes sin identificar que dieron problemas. Al final, los saqueadores fueron eliminados por los zombies del pueblo, y una vez despejado el camino del supermercado, Bill y su compañía se fueron del pueblo Liberty para no volver. O quizás sí. La etapa 2 nos ubica en un desierto rodeado de un sistema de montañas, donde se encuentra un conjunto de varios pueblos pequeños y una gran ciudad en el norte. Esta localización se caracteriza por tener varios edificios repartidos en los pueblos, algunos aún en construcción antes de que el apocalipsis iniciara. Entre los más importantes se encuentran varias chatarrerías, hospitales, comisarías de policía, hoteles, un acueducto y varias iglesias coloniales. Debido a estas últimas estructuras que son en su mayoría católicas y la presencia de mensajes en español escritos en los acueductos, podemos deducir que estos pueblos se encuentran en algún lugar de la frontera México-estadounidense y que había una fuerte presencia hispánica. Considerando la cercanía entre cada pueblo y la magnitud de las obras que se encuentran en la localización, siendo exageradas para un pueblo pequeño, podemos deducir que se tenía planeado juntar a estos pueblos con la zona del norte para crear una nueva ciudad, explicando de esta forma la cantidad abrumadora de trabajadores de construcción, chatarrerías y de grúas que se encontraban en la zona. Cuando el apocalipsis comenzó a llegar al pueblo, varios de los constructores que se encontraban en la ciudad dejaron sus obras inconclusas e inmediatamente comenzaron a construir barricadas en distintas secciones de los varios pueblos para crear un perímetro seguro. Sin embargo, se sabe que debido a la incapacidad y el descuido de las fuerzas policiales de los distintos pueblos, los trabajadores perecieron sin avisar de manera significante con la defensa. Algunos de los más desafortunados murieron en accidentes en las obras o por mano propia en desesperación. Tras la caída de las fuerzas del orden, la población de estos pueblos entraron en pánico al conocer la trampa mortal que se estaba empezando a generar. El caos reinaba. La gente solo podía hacer sus maletas e intentar huir en su vehículo de estos pueblos plagados de muertos vivientes. El problema, que sería la cereza del pastel, fue que en esta localización no hay muchas estaciones de gasolina y con tantos vehículos en éxodo, era evidente que no habría lo suficiente para que todo mundo pudiera huir, lo que resultó en la mayoría de vehículos siendo varados en los pueblos y en la mitad de la nada. Los más determinados a huir asaltaron las pocas pipas de gasolina que se encontraban en los camiones y huir con varios barriles de combustible. Debido a este caos, el número de infectados creció exponencialmente a un nivel crítico, lo que activó las alarmas en el ejército. Sin remedio, también bombardearon indiscriminadamente a todo lo que se moviera, dejando cráteres tan enormes y profundos que incluso algunos se terminarían convirtiendo en oasis. Tiempo después del caos inicial, esta localización empezó a ser devorada por el desierto, provocando grandes tormentas de arena de vez en cuando. Las ruinas del lugar solo habían sido visitadas pocas veces por sobrevivientes y en busca de refugio. El sitio se mantuvo relativamente tranquilo hasta que un grupo de merodeadores fueron enviados desde Lamos para recolectar recursos en la zona, esta vez con éxito, pero también tuvieron la tarea de eliminar a cualquier sobreviviente que hubiera escapado de la masacre de la ciudad. Entre sus víctimas se encuentra el soldado misterioso malherido que encontramos y vemos perecer poco después. Para la suerte de Bill y su compañía, ellos llegaron justo cuando los merodeadores ya estaban huyendo de la localización, evitando así un confrontamiento. Los sobrevivientes también huyeron de las ruinas de la ciudad que nunca fue, no sin antes eliminar un gran zombie extraño que tenía ojos azules y muy resistente, siendo este el primer zombie que vemos con los síntomas de la mutación azul. La etapa 3 nos ubica en la famosa ciudad de Lamos, una zona urbana altamente poblada, con cientos de edificaciones, rascacielos y puentes que conectan a las distintas secciones de la urbe. Una ciudad con una historia muy larga. Lo poco que se sabe de Lamos antes, durante y después de iniciada la pandemia, lo podemos encontrar en los periódicos, de los cuales ya hemos hablado en otro video y recomiendo que lo veas primero, ya que mucha información en adelante es sacada de ahí. La ciudad de Lamos se encuentra cerca de la costa debido a la proximidad a la localización 4, además de que también contaban con varios hospitales y una empresa de construcción local en la ciudad,
mucho mejor preparada y con más suerte que la anterior. Siendo que la gran mayoría de edificaciones son oficinas, es muy probable que el trabajo principal para sus ciudadanos fueran en empresas o, de manera que no sorprende a nadie, trabajos de oficina. Debido a esto, gran parte de la población presentaba problemas de depresión o ansiedad, porque querían trabajar en otros campos que no pueden, por la explotación laboral, entre otros motivos. Por lo que algunos activistas decidieron crear una campaña de abrazos gratis, con el objetivo de apoyar a las personas y demostrar que no están solas. El caso de cómo trataron de enfrentar a la infección en Lamos fue algo inusual. Debido a los varios reportes de desapariciones y la detección de sujetos con una enfermedad similar a la que se enfrentaba en Rusia, el gobierno movilizó de una manera discreta a unidades militares de la Marina y las fuerzas especiales de la TMF. De la noche a la mañana y sin alguna explicación a la población, las fuerzas del orden declararon un toque de queda en la ciudad por las noches, a la vez que montaban varios campamentos en los distintos distritos. Todo iba relativamente normal por una semana, hasta que un día, una chica con un cartel de la campaña de abrazos gratis atacó a 13 personas con mordidas y huyó de la zona. Las víctimas fueron internadas en hospitales inicialmente, pero rápidamente fueron transferidas a tiendas médicas del ejército, donde fueron estudiadas y custodiadas. Después de este incidente, la presencia militar aumentó en la ciudad, esta vez con ayuda de las Naciones Unidas, con el envío de las fuerzas internas y la presencia de varios científicos epidemiólogos. Debido a que el silencio de las autoridades seguía en pie y que de la nada se estaban levantando muros gigantes que separaban a la ciudad, sin contar que las desapariciones aumentaban, la población comenzó a volverse más insegura y paranoica, lo que llevó a que hicieran compras desesperadas en comida y armas de fuego. Esto creó una escasez en cuestión de horas, lo que inevitablemente escaló en violencia y muerte entre los ciudadanos que peleaban por tener algunos de estos recursos. Fue el escenario perfecto para que los infectados atacaran. De una manera inesperada, los civiles muertos en esta revuelta se levantaron y atacaron a los demás, generando aún más muertos y heridos. Las fuerzas del orden, debilitadas por las operaciones que se llevaron en la localización 4 y 8, del que hablaremos más adelante, apenas lograron contener la amenaza. Más tarde, debido a que se les hacía imposible ocultarlo más, la IF declaró públicamente la existencia de los zombies y la justificación de sus acciones. Esto ayudó poco. La población se estabilizó, pero debido a que no quisieron revelar nada hasta que sucediera una desgracia como esta, la imagen de las fuerzas del orden, en especial de la IF, se deterioraron mucho y terminaron siendo tachados de mentirosos. Tiempo después de este incidente, las medidas de seguridad y contención en la ciudad fueron aún más estrictos, creando zonas de retención en las entradas amuralladas para permitir si los ciudadanos podían entrar o no a la ciudad. Sin embargo, los residentes heridos por mordidas de infectados fueron rechazados y expulsados, a pesar de que nunca se transformaron en muertos vivientes. Varias familias indignadas también se fueron de la ciudad por cuenta propia, acompañadas de un odio hacia las fuerzas del orden y a la IF, jurando un día vengarse. Todo ese rencor sería juntado por un ex militar con un pasado oscuro, llamado Robert, con el fin de crear un grupo que amenazara a la ciudad y tomar venganza en cuanto tuvieran una oportunidad. Es así cuando nacieron los merodeadores. Tiempo después del golpe inicial, la ciudad de Lamos se había recuperado de poco a poco con el mando de la IF, quienes lograron contener de momento la amenaza zombie y crear una zona segura para los sobrevivientes. La influencia de la IF fue tan grande que incluso exploradores instalaron varias radios en distintas localizaciones, con el objetivo de atraer a más sobrevivientes, quienes recibirían en la ciudad con un cartel de bienvenida. La calma duró un tiempo, hasta que un día de muy mala suerte surgieron dos terribles noticias. La primera era que una gran concentración de unos zombies extraños, de ojos, cuerpo e incluso protuberancias en formas de cuernos de color azul aparecieron en la localización 4 y se dirigían directamente a la ciudad.
Estos infectados, con habilidades únicas como reanimar a cadáveres, correr súper rápido o crear espinas para dañar a cualquiera, suponieron una gran amenaza, pero no fue la única. La segunda noticia era que un grupo de personas con apariencia casi a las de un zombie, llamados los merodeadores, comenzaron a atacar a las fuerzas del orden en las afueras de la ciudad. La batalla de Lamos comenzó. Los merodeadores aprovecharon la situación y volaron con granadas varios muros alrededor de los sectores exteriores para permitir que tanto ellos como los infectados entren, dificultando la contención. A pesar de que los defensores lograron repeler un asalto de los merodeadores en el oeste de la ciudad y que contaban con varios vehículos blindados y tanques, el número de infectados simplemente eran demasiados, y el número de bajas tanto de las fuerzas del orden como de los civiles eran insostenibles, por lo que se vieron obligados a retirarse calle por calle. Los primeros en caer fueron la policía, después los epidemiólogos, y los sobrevivientes del ejército y los marines tuvieron que huir de la ciudad, dejando a la IF y a la TMF por su cuenta. La situación para los defensores era terrible y se había perdido toda esperanza, hasta que de la nada empezaron a escucharse explosiones por toda la ciudad. Varios misiles fueron lanzados con el fin de acabar todo ser vivo o no vivo en la zona, así como objetivos de alto valor como bases militares para la destrucción y negación de recursos. Se desconoce si fueron los militares o fue otra organización, pero daba igual. Lamos estaba en ruinas, y los pocos sobrevivientes de esta catástrofe aprovecharon que en tanto los zombies como los merodeadores se retiraron por un tiempo para huir lejos de las explosiones. Días después, los merodeadores volvieron y capturaron la ciudad en su totalidad, convirtiéndola en su base de operaciones principales. Tiempo después, los merodeadores atrajeron a un grupo de sobrevivientes, liderado por un sheriff, hacia la ciudad para tenderles una trampa, pensando que serían presa fácil. Al final, ocurrió todo lo contrario. Bill, con ayuda de varios sobrevivientes, siendo algunos veteranos de la batalla de Lamos, lograron penetrar sus defensas y erradicar a los merodeadores y zombies de la ciudad. La batalla definitiva se llevaría a cabo entre dos autobuses, el nuestro y el de los merodeadores, que antes le pertenecía a la IF. El caudillo merodeador luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente fue derrotado y los merodeadores se vieron obligados a huir de la ciudad. Con esta victoria, Bill y sus compañeros huyeron de Lamos al seguir el rastro de unos misteriosos epidemiólogos, dándole fin a la historia de la ciudad de Lamos. La localización 4 toma lugar en un condado rodeado de bosques y una gran costa, ubicado en las afueras del sureste de la gran ciudad de Lamos, con el nombre de Mountain View. Como curiosidad, este condado existe en la vida real y la forma del terreno se asemeja en la que podemos ver en el juego. Regresando al video, la localización 4 fue antes de la pandemia en un lugar relativamente tranquilo, donde sus residentes vivían sus días disfrutando de las clases de fisicoterapias y artes marciales o de unos cuantos tragos en las tabernas Dish Hub. Como podemos ver, este condado no tendría nada fuera de lo normal que no hayamos visto en otros pueblos hasta ahora, de no ser por dos obvias razones. La primera es la gran costa de la que se privilegia el condado. La mayor industria en donde se trabaja en Mountain View era de importación y exportación de bienes en embarcaciones, y quizá la reventa de algunos de estos productos no reclamados de estos barcos en algunos locales. La segunda razón es la zona militarizada que se encuentra en el sur, dividido por una cerca del resto del poblado. Esta base militar tenía una pista de vuelo y varios hangares, lo que indicaría que se trataba de un aeródromo donde decenas de vehículos aéreos volarían constantemente por la zona, siendo un espectáculo común para sus residentes. Este condado, a pesar de su reducido tamaño, tenía todo lo necesario para ser autosustentable. Tranquilidad, salud, seguridad y un hermoso paisaje que combinan los frondosos bosques de pinos con el océano y los varios lagos que tenía. Era el lugar perfecto, hasta que un incidente lo cambió todo.
Un día cercano a Halloween, un avión misterioso sin marcas de identificación se estrelló cerca del aeródromo, posiblemente intentando aterrizar en la pista sin mucho éxito. Los soldados fueron inmediatamente a investigar el accidente en busca de sobrevivientes, pero lo que se encontraron los marcaría para siempre. Decenas de no muertos salieron del avión e inmediatamente atacaron. Hubo disparos y una que otra baja, pero no significantes. Pero no contaban con que sus antiguos compañeros muertos se levantarían y los atacarían sin remordimiento, por lo que se vieron obligados a rematarlos. Al final los soldados triunfaron, pero la experiencia los traumó de por vida. Aún así no era tiempo de lamentos, debían informar al alto rango. Por otro lado, el resto de infectados que salieron del avión minutos antes de la llegada de los soldados se dirigían a la dirección del bosque, siendo atraídos por el sonido de las campanas de una iglesia cercana. Las horas pasaron, mientras el ejército se encontraba confundido y aún tratando de comprender lo ocurrido, una serie de desapariciones y ataques a la policía empezaron a ser reportadas en masa. No fue hasta que con la intervención de la TMF se descubrió la naturaleza de lo que se enfrentaban y ordenó movilizar a las Fuerzas Armadas en el norte, con el fin de cercar un perímetro, exterminar la amenaza y enterrar los cuerpos en varias fosas, y con suerte evitar que se propagara y no alertar a la población. Sin embargo, la geografía del pueblo les hizo esta tarea imposible de realizar con éxito, debido a que varios infectados rompían el cerco cruzando por las varias líneas del bosque. Dos que inevitablemente hizo que se expandieran a otras zonas. Aún así fueron capaces de contenerlos por un tiempo, hasta que de la nada varias nubes de gases tóxicos cubrieron algunas zonas del condado, posiblemente creados por los zombies Medic. Estos gases contaminaron el ambiente, intoxicando a todo ser vivo y dándoles una muerte lenta y dolorosa, para después volver como una de esas bestias. El cerco se volvió insostenible, y en cuanto se escuchó la noticia de que ya habían infectados en la ciudad de Lamos, las fuerzas del orden dieron como perdida esta localización, y se desplegaron a la ciudad y otras zonas aledañas para defenderlas. Hasta que Lamos se recuperó de la IV, regresó al condado, intentando aprovechar el puerto para mejorar su logística y creando puestos de avanzada en algunas partes del pueblo. Sin embargo, debido a que Mountain View pasó meses o años bajo ocupación de los zombies y sin resistencia alguna, el virus en sus cuerpos empezaron a madurar y mutaron en el virus azul, creando nuevas abominaciones que tiempo después amenazaron a los sobrevivientes en Lamos y obligándolos a huir por segunda vez. No fue hasta que Lamos cayó que el pueblo volvió a tener actividad humana, esta vez con unos debilitados y desmoralizados marines y algunas unidades del ejército y epidemiólogos que buscaban huir de la masacre, volando tras de sí puentes y creando barricadas para evitar que los zombies o los merodeadores los siguieran. Pero a pesar de sus esfuerzos, al final las amenazas del pueblo los consumió y nuevamente se mantuvo mayormente ocupado por los muertos, con la presencia de algunas patrullas de los merodeadores que buscaban cualquier cosa útil. Después de vencer a los merodeadores en Lamos, Bill y su grupo llegaron a este condado de paso, siguiendo a los epidemiólogos que vieron en la ciudad, y para reponer su suministro de gasolina, a la vez que fueron perseguidos por una gran horda. Después de varias batallas con los zombies y los pocos merodeadores en la zona, al final lograron escapar del pueblo y huir sin rumbo alguno. Con esto llegamos al final de esta primera parte. Si desean apoyar este proyecto o apoyar a cualquier otro proyecto futuro que haga, pueden suscribirse, dar un like o enviar un super chat. Cualquier ayuda es beneficiosa. Y los invito también a que compartan este video con todos los demás. Y sin más que decir, nos vemos. Chao.